Resolviste algo. Por fin. Llevabas semanas pensando en eso, preocupándote por eso. Y lo resolviste. Durante unos días, hubo algo parecido a la calma. Y luego, sin que nadie te avisara, apareció otro problema. No uno completamente nuevo, sino uno que parecía estar esperando su turno. Y volvió la preocupación. Y volviste a funcionar en ese estado de alerta constante que ya conoces tan bien. Si eso te suena familiar, lo que vas a escuchar en los próximos minutos tiene nombre. No es que seas pesimista. No es que le busques el lado negativo a todo. Y no es que tu vida sea objetivamente más difícil que la de los demás. Lo que está pasando tiene una explicación neurológica precisa, documentada, estudiada durante décadas, y casi nadie en español la ha explicado de forma útil. Tu cerebro tiene un mecanismo cuya función es generar narrativa interna de forma continua. Y ese mecanismo, para seguir activo, necesita material. Cuando un problema desaparece, busca el siguiente, no porque algo esté mal en ti, sino porque así fue diseñado. Al final de este video vas a tener el nombre exacto de ese mecanismo. Y con ese nombre algo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los vas a confundir contigo. Hay algo que los estudios de neuroimagen llevan documentando desde los años 90 y que cambió por completo la forma en que la neurociencia entiende el sufrimiento mental. Durante décadas se asumió que el cerebro estaba en reposo cuando no hacía nada. Que si no había una tarea activa, el cerebro simplemente esperaba. Lo que los estudios de resonancia magnética funcional descubrieron es exactamente lo contrario. Cuando no estás enfocado en el mundo exterior, cuando terminas una tarea, cuando estás en el transporte, cuando intentas dormir, una red específica del cerebro se activa automáticamente. No como error, como función. Los especialistas la llaman la red de modo predeterminado. Y su trabajo no es descansar. Su trabajo es generar narrativa interna. Pensamientos sobre ti. Sobre lo que hiciste o no hiciste. Sobre lo que podría pasar. Sobre lo que dijo alguien. Sobre lo que vas a decir tú la próxima vez. La mente no para, porque una parte del cerebro está literalmente diseñada para no parar. Lo que los estudios de neuroimagen han mostrado de forma consistente es que las personas con mayor tendencia a rumiar, a darle vueltas a lo mismo sin llegar a ningún lado, tienen una activación más intensa en esta red durante los momentos de reposo. No es un fallo de voluntad. No es que piensen demasiado porque quieren, es que hay una red neurológica con hiperactividad documentada que genera más narrativa de lo que el procesamiento consciente puede manejar. Y esa red tiene un componente central que los especialistas en neuropsicología llevan décadas nombrando de formas distintas. Para este canal, lo llamamos el narrador automático. El narrador automático no es tu voz interior en el sentido en que solemos entenderlo. No es tú pensando. Es una función cerebral, tan automática como el latido del corazón, tan involuntaria como el parpadeo. Su trabajo es construir historias que expliquen lo que está pasando. En ti, a tu alrededor, entre las personas que conoces. Hace eso sin parar, sin permiso, sin filtro de si la historia que construye es verdadera o no. Y aquí está la primera cosa que casi nadie te va a decir. El narrador automático no tiene como objetivo que estés bien. Tiene como objetivo que haya coherencia. Que todo encaje en una historia que tenga sentido. Eso incluye los peores escenarios, las interpretaciones más dolorosas y las conclusiones más catastróficas, siempre que sean narrativamente coherentes. Eso ocurre exactamente cuando terminas de trabajar. Y en el silencio del trayecto a casa tu mente empieza a repasar la conversación que tuviste esta mañana. O cuando te despiertas a las 3 de la madrugada, con un pensamiento que no llamaste y que no puedes parar. O cuando en medio de una cena familiar, sin que nadie haya dicho nada, tu cabeza ya está construyendo el problema que podría surgir. No lo estás eligiendo, el narrador automático hace su trabajo. Pero eso todavía no explica lo más importante, ¿por qué siempre son problemas? Hay un caso documentado en la investigación neurológica que ilustra esto con una precisión que resulta incómoda. Durante décadas, un equipo de investigadores trabajó con pacientes que habían recibido un tipo específico de cirugía cerebral, una intervención para tratar epilepsia severa que consistía en cortar la conexión entre los dos hemisferios del cerebro. El resultado era extraordinario para estudiarlo. Podían mostrarle información a un hemisferio sin que el otro lo supiera. En uno de esos experimentos, mostraron a un paciente dos imágenes simultáneas, una garra de pollo y una escena nevada. Luego le pidieron que eligiera de un conjunto de objetos frente a él
los que más se relacionaran con lo que había visto. El paciente señaló una gallina con la mano derecha, correctamente para la imagen del hemisferio izquierdo, y una pala con la mano izquierda correctamente, para la escena de nieve que solo el hemisferio derecho había visto. Hasta ahí, todo consistente. Lo que ocurrió después es lo que cambia todo. Cuando le preguntaron por qué había elegido la pala, el hemisferio verbal, que no sabía nada de la escena de nieve, no dijo, no lo sé. Dijo, con total convicción, para limpiar el gallinero. Inventó una explicación completamente plausible. No estaba mintiendo. No había intención de engañar. Simplemente, el narrador automático recibió un comportamiento sin explicación disponible y en lugar de decir no sé, hizo lo único que sabe hacer, construir una historia que tuviera sentido. La investigación en este campo es clara. Ese mecanismo no es exclusivo de casos neurológicos especiales. Opera en todos los cerebros humanos, en todo momento. El narrador automático recibe datos incompletos sobre lo que está pasando, y construye la narrativa más coherente disponible. No la más verdadera. La más coherente. Y aquí está el truco. Para que el narrador automático tenga trabajo, para que pueda construir narrativa, generar coherencia, justificar su propia activación, necesita un caso abierto. Un problema sin resolver es un caso abierto. Un problema resuelto es un caso cerrado. Y el narrador no tiene nada que hacer con los casos cerrados. Cuando el problema que te tenía preocupado desaparece, el narrador automático no descansa. Busca el siguiente. No porque seas negativo. No porque inconscientemente quieras sufrir. Sino porque su función es producir narrativa, y la narrativa necesita tensión para existir. Los problemas son tensión narrativa. Sin problema activo, el narrador pierde su materia prima. Eso ocurre exactamente cuando resuelves la situación económica que te tenía agobiado, y a los 3 días el problema que ocupa ese espacio es una conversación difícil con alguien de la familia. O cuando mejora la relación de pareja que te preocupaba y aparece la preocupación por la salud. O cuando en la cultura en que crecimos, donde la responsabilidad sobre el bienestar de todos los que te rodean suele recaer sobre una sola persona. El cerebro nunca tiene escasez de material. Siempre hay algo de alguien que necesita atención narrativa. El ciclo no para, porque el cerebro no está procesando tus problemas. Está generando los suyos. Y entender eso es el punto de entrada a algo que cambia la forma en que experimentas todo lo que viene después. Aquí está lo que cambia cuando entiendes este mecanismo de raíz. No todos los problemas que sientes son del mismo tipo. Y confundirlos es exactamente lo que hace que el ciclo sea tan agotador. Hay problemas reales. Un problema real tiene una acción concreta disponible. Algo que puedes hacer. Alguien a quien llamar. Una decisión que tomar. El problema real se resuelve o no se resuelve, pero tiene un punto de contacto con la realidad. Cuando piensas en él, lo que aparece es una tarea. Y hay problemas fabricados. Un problema fabricado no tiene acción disponible. No porque no sea importante, sino porque lo que el narrador automático construyó no es el problema en sí, sino una narrativa elaborada sobre el problema. Cuando piensas en él, lo que aparece no es una tarea. Es más pensamiento, más escenarios, más preguntas, más análisis. El problema fabricado no se resuelve con más análisis, se alimenta de él. El narrador automático no puede distinguir entre los dos. Para él, todo caso abierto es igualmente urgente. La preocupación por una enfermedad que todavía no existe, y la preocupación por una deuda que hay que pagar esta semana, generan la misma activación narrativa. El mismo tono de urgencia. La misma sensación de que algo hay que hacer. Y aquí está la parte que resulta más incómoda de entender. Intentar parar el narrador por fuerza de voluntad no funciona. La investigación en este campo ha documentado un patrón consistente. Cuando el cerebro recibe la orden de no pensar en algo, cuando activamente intentas suprimir un pensamiento, el procesamiento cognitivo que verifica que ya no estás pensando en eso, mantiene activa exactamente la representación que intentabas suprimir. El esfuerzo de no pensar es, en sí mismo, pensamiento sobre lo mismo. El narrador se alimenta de la resistencia. Cuanto más intentes pararlo, más señales recibe de que el tema es importante y más recursos narrativos activa. Lleva años construyendo las mismas historias, en el mismo orden, con los mismos argumentos. No porque seas débil, sino porque cada vez que intentaste pararlo con fuerza de voluntad, sin entender el mecanismo, le diste más material.
La distinción que cambia todo no es cómo parar el narrador, es aprender a reconocer cuándo está hablando él y cuándo estás tú. El narrador construye historias. Tú puedes observar las historias, y esa diferencia entre estar dentro de la historia y poder ver que hay una historia es exactamente lo que este video está instalando ahora mismo. Si esto que acabas de entender quieres convertirlo en algo concreto que puedas usar cuando el ciclo aparezca, y no solo entenderlo en este momento, hay un protocolo de 7 días en la descripción diseñado exactamente para eso. Se llama el interruptor mental. Incluye una técnica específica para identificar en el momento cuando el narrador está fabricando un problema, y cómo interrumpir ese proceso sin alimentarlo. El link está en la descripción. Y ahora viene la objeción que probablemente ya está ahí. Mis problemas son reales, no son inventados. Exacto. Nadie está diciendo que tus problemas no sean reales. La distinción no es entre problemas reales y problemas falsos. Es entre el problema real, que puede ser pequeño o grande, y la narrativa que el narrador automático construye sobre ese problema, que casi siempre es desproporcionada respecto al problema en sí. Una conversación difícil que tienes que tener con alguien mañana es un problema real. La historia de 3 horas sobre todos los escenarios posibles de esa conversación, todas las reacciones que podría tener la otra persona, todas las consecuencias de cada posible reacción, el significado que eso tendría para la relación completa, eso es el narrador trabajando. El problema real tenía una acción disponible: preparar lo que quieres decir y hacer la conversación. La narrativa fabricada sobre ese problema no tiene acción disponible, solo más narrativa. La herramienta que este video te deja es una sola pregunta. Es simple, es concreta, y funciona precisamente porque no pelea con el narrador. Solo crea 1 milímetro de distancia entre tú y él. Cuando sientas que el ciclo está activo, cuando notes que la preocupación ocupa el espacio y no para, hazte esta pregunta. ¿Hay algo concreto que pueda hacer con esto ahora mismo? Si la respuesta es sí, haz esa cosa. Es un problema real con una acción disponible. El narrador puede detenerse cuando hay acción. Si la respuesta es no, lo que tienes delante no es un problema que resolver, es el narrador generando narrativa para seguir activo. No requiere solución, requiere reconocimiento. Esto es el narrador buscando material. Eso es todo. No hay que suprimir el pensamiento. No hay que convencerse de nada. Solo nombrar lo que está pasando cambia la relación con el proceso. Porque el narrador opera con mayor poder cuando no sabes qué es él. Cuando lo reconoces, ya no estás completamente dentro de la historia. Hay 1 milímetro de distancia. Y ese milímetro es donde empieza todo lo demás. La investigación en este campo ha encontrado algo consistente. El momento en que una persona puede observar un pensamiento en lugar de estar atrapada en él, incluso por un instante, es el momento en que el patrón empieza a perder fuerza. No requiere años de práctica. Requiere entender el mecanismo. Y eso, entenderlo, ya lo tienes. Todo lo que vimos hoy es el mapa. Si quieres el recorrido completo, paso a paso, con las herramientas en la mano para el momento en que el ciclo regrese, el link está en la descripción. Hay personas que llevan años convencidas de que son así, que el ciclo de preocupación es parte de su carácter, que si pudieran ser más positivas o preocuparse menos, lo harían, pero no pueden, y cada vez que el ciclo regresa, la conclusión es la misma: algo en mí no funciona bien. La neurociencia cognitiva dice otra cosa. Dice que hay una red cerebral documentada cuya función es generar narrativa interna de forma continua. Dice que esa red, para seguir activa, necesita casos abiertos. Y dice que el mecanismo que gestiona esa narrativa, el narrador automático, no puede distinguir por sí solo entre un problema que requiere tu atención y un problema que está fabricando para tener materia prima. Eso no es un defecto. Es la función de un mecanismo que opera en casi todos los cerebros humanos. Lo que cambia cuando entiendes esto no es que el narrador se calle. Es que ya no lo confundes contigo. Es que cuando aparece la próxima historia de preocupación, y va a aparecer, porque ese es su trabajo, tienes una pregunta disponible que crea distancia entre tú y el mecanismo. ¿Hay algo concreto que pueda hacer con esto ahora mismo? Si la hay, actúas. Si no la hay, lo reconoces. Y el reconocimiento solo ya interrumpe algo. Hay personas que llevan años cargando con la sensación de que su mente es su propio enemigo. Lo que los patrones documentados muestran, una y otra vez, es que no hay enemigo. Hay un mecanismo. Y los mecanismos que entiendes ya no te controlan del mismo modo. Eso
Entender el mecanismo ya ocurrió.